En la actualidad, ¿cómo se obtiene un gobierno del pueblo? Bueno, la fórmula normal es a través de elecciones que se asignan o elecciones que asignan los cargos de selección popular a los candidatos que mayor apoyo obtengan, que obtengan el apoyo de la mayoría. Pero lo que vemos en Panamá, lo que sucede en Panamá, es que son los candidatos y los representantes de las mayores de las minorías. El sistema electoral de Panamá viene de la dictadura militar, viene desde 1978. En 1978 el sistema electoral se reintrodujo, porque recordemos que en 1968 hubo un golpe militar, los militares abolieron los partidos políticos. Ahora seguimos con el doctor Carlos Guevara Man, aquí en el Sillón de Ancón, en los 92.9 FM, como les decía. Y yo quería conversar con el doctor Carlos Guevara Man sobre sus artículos. El último artículo que publicó en el diario La Prensa fue muy comentado y me contaba de que está por publicar un nuevo artículo que tiene que ver con la configuración para presentar nóminas electorales para diputados. Uno de los problemas que tenemos en Panamá es que el tema de circuitos, que fue una basofia que se inventó en la época de los militares, se ha quedado hasta el día de hoy. Es tan malo que hasta el propio Pérez Valladares, Ernesto Pérez Valladares, que estuvo ahí, ha dicho que eso es un desastre. Así que se imaginan lo malo que es. Y propicia que partidos como el PRD mantengan el control de la Cámara de Diputados, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, por el control territorial férreo que mantienen desde, por supuesto, la fundación del partido. Y eso quita pluralidad. Entonces el doctor Carlos Guevara Man ha estudiado el tema a fondo. Carlos. Gracias, Guillermo, gracias. Bueno, he publicado a lo largo de muchos años, he publicado varios artículos sobre ese tema porque es un asunto que me interesa muchísimo y también porque me parece, como bien lo has dicho tú, que es insólito que un sistema electoral que produce unos resultados tan sesgados y tan desproporcionales no merezca la atención ciudadana. El artículo más reciente que publiqué fue en La Estrella de Panamá, donde soy columnista ahora, después de 20 años de haber sido columnista regular en la prensa. Ahora estoy en La Estrella de Panamá a partir del mes de marzo de 2026. Así que hace 2 semanas publiqué un artículo sobre los efectos del sistema electoral para demostrar precisamente lo que has dicho tú, que un sistema electoral supuestamente democrático produce efectos que no son democráticos, porque, a ver, ¿a qué se refiere la democracia? La democracia se refiere mínimamente al gobierno del pueblo. ¿Y cómo se obtiene un gobierno del pueblo? Bueno, en nuestra actualidad, porque en la antigüedad era distinto el asunto, ¿verdad? Así que nos tenemos que enfocar en nuestra actualidad. En la actualidad, ¿cómo se obtiene un gobierno del pueblo? Bueno, la fórmula normal es a través de elecciones que se asignan o elecciones que asignan los cargos eh, de selección popular a los candidatos que mayor apoyo obtengan, que obtengan el apoyo de la mayoría. Pero lo que vemos en Panamá, lo que sucede en Panamá, es que son los candidatos y los representantes de las mayores de las minorías los que acceden a los cargos públicos. ¿Cómo es eso? Bueno, si vemos esto no es un invento mío. Si vemos las estadísticas y los resultados electorales, aquí se gana un cargo público con el 30% del voto, el 35% del voto, a veces menos, porque si hay muchos candidatos, el voto se divide. Obviamente, eso es un asunto de aritmética elemental, Guillermo. Entonces, esto es algo que o sea, a mí me da pena hablar de esto frente a ti, porque eres una persona que tiene esa formación de ingeniería, pero pareciera que los conocimientos de aritmética, porque ni siquiera es matemática, aritmética básica, parecería que esos conocimientos de aritmética escasearan abundantemente. Perdón, mira la redundancia, mira el contrasentido, escasearan abundantemente. Pareciera que no hubiese conocimientos de ese tipo en la sociedad panameña, porque cómo no se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Y para usar una frase coloquial, venida de Cuba, por supuesto, nos meten cují con eso, Guillermo.
Y esa ha sido la historia de la democracia panameña. Esa ha sido la historia de la democracia panameña desde 1994. Como bien lo señalaste, el sistema electoral de Panamá viene de la dictadura militar. Viene desde 1978. En 1978 el sistema electoral eh, se reintrodujo, porque recordemos que en 1968 hubo un golpe militar, los militares abolieron los partidos políticos, hacía rajatabla, sacaron un decreto que decía, quedan abolidos los partidos políticos. Y la vida partidaria se acabó. Y a algunos les pareció que eso era una cosa buena. A mí me parece que es una abominación, una aberración. Yo creo en el pluralismo. Así no crea en uno u otro partido político, así no crea en ciertas corrientes, así reconozca que los partidos se han desvirtuado, eso no quiere decir que uno va a, 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 a proponer la abolición de los partidos políticos. Pero bueno, en fin, la opinión mía no tiene nada que ver en eso. Eso es lo que sucedió, se abolieron los partidos políticos. Entonces, en 1978, o sea, 10 años más tarde, después de 10 años de una dictadura muy férrea, después de esa década, se dicta, porque esa es la palabra, se dictó un nuevo código electoral y en ese momento, a partir de ese nuevo código electoral, inicia un sistema de partidos. ¿A qué responde esta apertura? ¿Te acuerdas que eso le decían veranillo democrático y qué sé yo, no? En aquella época le dieron ese nombre de veranillo democrático y por aquí y por allá. Bueno, la cuestión es que ¿a qué respondía eso? No respondía a ningún interés de la dictadura militar de democratizar el país, no le interesaba eso, respondía a las presiones de Estados Unidos. Porque el presidente Carter le dijo a Torrijos, mire, si usted quiere que este tratado se apruebe en el Senado, al Ejecutivo estadounidense no le importaba, ellos no tenían ningún problema con la dictadura militar, con los muertos, con los desaparecidos, con las torturas, con los robos. Al gobierno de Carter eso no le importaba, a pesar de su discurso de derechos humanos. Ellos no tenían ningún problema en tratar y entenderse con la dictadura de Panamá. Pero lo que Carter sí le dijo a Torrijos fue, mire, si usted quiere que ese tratado lo aprueben en el Senado, usted tiene que hacer ver que Panamá por lo menos está encaminada hacia una democracia. ¿Ves? Porque Carter le dice a Torrijos, este país, o sea, Estados Unidos, no es Panamá. Aquí tiene que pasar ese tratado por el Senado y en el Senado hay un escrutinio público y en el Senado hay audiencias, en el Senado hay declaraciones y los senadores escudriñan cada detalle y en realidad la opinión en el Senado y la opinión pública no estaba a favor de ese tratado, porque inclusive ese tratado que obedecía a los intereses estadounidenses, porque esa es la realidad también, ese tratado respondía a los intereses de Estados Unidos, pero hasta ese tratado que respondía a los intereses de Estados Unidos era visto negativamente en Estados Unidos porque los estadounidenses decían, bueno, nosotros estamos entregando a lo que es nuestro. Esa es la manera en que ellos pensaban. No digo que esa es la manera correcta, por supuesto que no era de ellos. Esa tierra era nuestra, pero ellos pensaban así, que ellos estaban aquí, que ellos habían comprado, eso decían, todavía le dicen a uno de esos en Estados Unidos a veces que uno va. Nosotros compramos esa tierra, nosotros construimos ese canal, porque teníamos que entregárselo a Panamá? Esa era la manera de pensar. Entonces, para preparar las condiciones en el Senado de forma tal que los senadores necesitaban 2/3 partes, porque eso es lo que necesitaba, 67 votos necesitaba el tratado para pasar, y eran 2 tratados, era el del canal y el de neutralidad. Entonces, para que esa por supuesto es otra conversación muy amplia, ¿no? Los tratados del canal y la negociación y demás. Pero el punto es cómo cambió la política interna de Panamá o cómo cambiaron las condiciones acá a raíz de eso. Entonces, se inicia una vida partidaria porque Carter le dice a Torrijos, hay que hacer ver que están encaminándose a la democracia. Entonces, ahí es cuando se dicta un código electoral y ahí es cuando empieza un sistema de partidos. El primer partido que se inscribe bajo el nuevo sistema electoral es el PRD. Por eso es que el PRD es el número 1. Cuando uno va a votar, están todos los partidos en orden, están en orden de inscripción. El primero es el PRD, ¿por qué? Porque el primero se inscribió en 1979. Tú sabes que Carlos, no sé si recordarás, pero ellos quisieron disimular. No sé si lo recuerdas. Dejaron inscribir un partido universitario llamado Frampo,
Sí, cómo no. que era lo mismo, pero para disimular, ¿no? Sí, Y era un después, satélite. claro, era un Sí, satélite que ya después lo absorbieron. Pero todo estaba, sí, es que todo fue como una explosión controlada, ¿no? exactamente. O sea, excelente, excelente metáfora, Guillermo. Entonces, lo que hay que ver es que eso no ha cambiado. Evidentemente, sí ha habido cambios. No quiero decir que es el mismo código que estaba en 1978. Por supuesto que ha habido cambios. En 1978 no había una asamblea. Había, bueno, de diputados, de legisladores, no había esa asamblea, eso vino después. Entonces, ese es un cambio, ¿verdad? En 1978 lo que había era una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento. Entonces metieron un consejo de legislación que supuestamente se iba a elegir y lo eligieron con trampa en 1980, ¿verdad? Pero en fin, ¿a qué voy, Guillermo? Voy a que ese sistema electoral y ese código electoral representan un maquillaje, eso es lo que era, un maquillaje para que los senadores de Estados Unidos creyeran, ellos tampoco eran bobos y sabían perfectamente bien cómo era la cosa, pero todos eh, eh, simularon, esto fue un ejercicio de simulación, simularon que Panamá iba a transitar hacia la democracia, cosa que no ocurrió. Tuvo que venir una invasión para entonces que transitáramos a la democracia supuestamente, porque lo que transitamos tampoco es muy democrático, como algunos lo venimos sosteniendo con base en las cifras electorales. ¿Ves? Entonces, la intención era hacer ver que aquí que aquí transitábamos hacia la democracia. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que la dictadura creó un partido y creó un sistema electoral con la intención de que ese partido que creaban ellos permaneciera en el poder, como se dice en latín, in secula seculorum. Es lo que se dice al final de todas las oraciones de la Iglesia Católica, se dice in secula seculorum, por los siglos de los siglos. Esa era la intención, que el PRD permaneciera en el poder. Y eso lo han conseguido. Entonces, cuando yo presento ese criterio, yo recuerdo que se lo presenté a la Fundación Bertelsmann, que es una gran. Ahora dicen tanque de pensamiento, que es una traducción literal del inglés. A mí no me gusta mucho, pero en fin, la gente como que entiende qué es eso, ¿no? Es un centro de investigación, ¿verdad? Y producen un informe cada 2 años, un informe muy interesante. Se llama el Índice de Transformación Bertelsmann. Y ellos tienen un capítulo para cada país. A mí me pidieron el capítulo de Panamá. Lo escribí hace un par de años. Después me pidieron que lo hiciera de nuevo, pero era demasiado trabajo y mucha extenuación para hacer el informe. Pero cuando me tocó hacerlo, yo presenté este criterio. Dije, mire, sobre las cifras electorales, Panamá tiene un partido dominante. A ver, y eso de que tiene un partido dominante no es una caracterización mía, Guillermo. Esto es lo que yo cuando hablo sobre el particular, yo hablo con base y con sustentación. Hay una fórmula para calcular, una fórmula que hay en ciencia política, para calcular si un sistema de partidos es un sistema de partidos con partido dominante, si es un sistema de partidos, si es un multipartidismo sin partido dominante, si es un bipartidismo y demás. Eso es la materia más estudiada en ciencia política. La materia más estudiada de la ciencia política es el sistema de partidos. Así que eso está sumamente avanzado. Y hay una fórmula para determinar si un país tiene un sistema de partidos con partido dominante. Bueno, ese es el caso de Panamá. ¿Cómo se calcula esa fórmula? A base de los resultados electorales, que es lo que acabo de decir. Entonces, los resultados electorales, ¿cómo son en Panamá? Básicamente son que un partido que obtiene una minoría de votos, el 30%, se lleva la mitad de la asamblea. Eso es lo que pasó en 1919. Perdón, en 2019. Eso es lo que pasó en 2019. El PRD obtuvo 30% y consiguió el 50% de la Cámara. La vez pasada puse yo que había conseguido 37 diputados, porque me basé, Guillermo, mira esto, para que veas tú, el enorme presupuesto que tiene la Asamblea Nacional y ni siquiera pueden tener la página correctamente, ni siquiera pueden tener la página con información correcta. Me fui a ver la página de la Asamblea para ver cuántos diputados tenía el PRD. Y si los cuentas en la página de la Asamblea Nacional, ahí salen los diputados, de difícil acceso porque todo lo hacen así como para que la gente no se entere, ¿verdad? Entonces, pero vas y cuentas y sale que son 37. Entonces,
yo me quedo pensando en eso y voy poniendo los nombres y entonces digo, pero esto no me cuadra. Le pregunto a mi hija, que es muy inteligente, le dice ella, papá, pusieron 2 veces a un diputado. Hay un diputado Torres que pusieron 2 veces. Entonces, por supuesto que la cuenta sale más. Entonces había otro transfuga que salió por el Molirena y entonces se matriculó en el PRD. No sé para qué hizo eso porque Molirena es como si fuera PRD, pero en fin, lo hizo, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso es que la cuenta, la vez pasada, me salió en 37, pero escudriñando más para el artículo de mañana, que trata ya específicamente sobre la Asamblea Nacional, la cuenta sale a 35. ¿Qué quiero decir con todo esto? Son 71 diputados. El PRD obtiene 35. 35 es la mitad de la Asamblea, Guillermo. Además de eso, Molirena, que es su aliado incondicional, obtiene 5 en 2019. Ahora tiene 4 porque, como dije, uno se cambió. Pero en total es el mismo número, 40 diputados. Tienen un bloque de 40 diputados entre los del PRD y los del Molirena. Ellos han conseguido una mayoría a partir de un sistema electoral que no es democrático. ¿Por qué no es democrático, Guillermo? Por lo que dije al principio. El, el criterio democrático fundamental es que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Cómo cómo avanzamos hacia ese ideal? A través de elecciones libres, sin coacción, sin compra de votos, sin trampa, sin clientelismo. Ninguna de esas condiciones las tenemos en Panamá, porque aquí hay de todo eso, ¿verdad? Aquí hay de todo eso. Entonces, llegamos a un gobierno del pueblo, que es lo que es la democracia, a través de una fórmula electoral, pero es la fórmula electoral básica y principal. El principal criterio para la fórmula electoral, ¿cuál es? Que gana la mayoría, Guillermo. Pero en Panamá, si tú te pones a ver, no gana la mayoría, gana la mayor de las minorías. Entonces me puedes contestar y me puedes decir, bueno, es que mira, pero es que en otros lugares también, mira Estados Unidos. Tanto que hablas de Estados Unidos, me puedes decir tú a mí, tanto que hablas de Estados Unidos y ahí gana la minoría, ahí también hay un sistema de mayoría simple. ¿Verdad? Para la presidencia es más complicado porque hay un colegio electoral que todavía sesga aún más el voto mayoritario, ¿verdad? Pero en las circunscripciones electorales para el Congreso, tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado, también impera un sistema de mayoría simple. El candidato que más votos obtiene en su circunscripción es el que llega a la Cámara o al Senado. Pero entonces yo te contesto sí. Pero en primer lugar, ¿cuál es el periodo de los representantes en Estados Unidos, de los miembros de la Cámara? El periodo es de 2 años. ¿Aquí de cuánto es? De 5. Entonces me dice, bueno, los senadores tienen 6. Sí, pero se renuevan cada 3 años. Perdón, cada 2 años. Cada 2 años se renueva una tercera parte del Senado. Entonces allí ya hay 2 mecanismos de control para impedir que se entronicen y que hagan lo que les da la gana durante su periodo. Uno, un periodo corto y el otro, una renovación cada 2 años, de una tercera parte cada 2 años, que esa es la práctica en el Senado. Además de eso, además de eso, hay un sistema judicial, hay un Estado de Derecho. No funcionará perfectamente, pero Guillermo, a un presidente lo encausaron, no una, sino 2 veces. Y lo han juzgado. Y ahora que es el presidente, lo han estado juzgando. No voy a entrar en los méritos o deméritos del asunto ese y si debe ser candidato o no. En eso no voy a entrar. Lo que voy a entrar es en el Estado de Derecho y el sistema judicial que hay en Estados Unidos, que funciona, por lo menos, bastante mejor que el sistema de acá. Y que cuando alguien trata de hacer alguna triquiñuela vagabundería, ¿cuántos senadores y a cuántos representantes no han encausado? A uno lo echaron el otro día por mentiroso, ¿no? Mentiroso. Imagínate tú si aquí los echaran por mentiroso, no El quedarían tipo había diputados en la mentido Asamblea. hasta en la edad. Sí, pues Bueno, metió el pues currículum, exactamente. el nombre, todo, todo, todo. No había nada de que él había dado que fuera real. ¿Ves? Entonces, hay una serie de controles en Estados Unidos que son los controles característicos del sistema republicano. Eso no existe en Panamá. Está en la Constitución, pero no existe, Guillermo. Entonces,
por eso es que yo me preocupo tanto por promover el sistema republicano, por recuperar las instituciones republicanas, que, como lo has visto tú, es un tema constante e insistente en la sociedad bolivariana. Hay que recuperar esos elementos de control, de balance, de equilibrio de poder, porque no es posible que a partir de un sistema electoral chueco, antidemocrático y tramposo, porque esas son las características del sistema electoral, y el que quiera rebatirme, que busque las cifras porque yo las tengo y lo puedo demostrar. Eso es lo que hice en la columna pasada del 13 y es lo que hago en la columna de mañana. Con una minoría se consiguen los cargos y dadas las características del sistema político panameño, el ejercicio de esos cargos es un ejercicio arbitrario. Aquí no hay ningún freno. Por eso es que no puede meter una deuda de 20.000 millones de dólares. ¿Dónde se ha visto una semejante abominación? Y entonces vamos a tener que pagarla porque eso no es una donación, un regalo que nos han hecho esos 20.000 millones. Eso lo tenemos que pagar. Y así otros problemas. ¿Cuántos empleados públicos hay, Guillermo? Son 260.000, 270.000. Como aumentan, la cifra aumenta exponencialmente día a día, ya no sé por dónde van. Creo que son como 270.000. ¿Cómo, no, ¿Cómo en un país que se llame democrático puede ocurrir una cosa como esa sin que haya ningún tipo de freno? No hay freno en la Asamblea. Antes bien, ellos son los que patrocinan eso, Guillermo. No hay freno en la Contraloría. Ellos son los que refrendan eso. No hay freno en la Corte Suprema. No hay freno en el Ministerio Público. Hay una Procuraduría de la Administración que debe poner cortapisas y frenos a ese tipo de conductas que van en detrimento del interés nacional. No hay. Entonces, es importante que la población deje de distraerse con las encuestas chimbas, como dicen en Colombia, y en Venezuela dicen esa palabra, eh, para decir algo que está mal hecho, que está hecho de cualquier manera. Esas encuestas inventadas, porque en eso es que se pasa la gente, mirando que esta encuesta puso a no sé quién arriba, la otra encuesta puso a no sé quién arriba, la otra lo puso de segundo, el otro lo puso de último, y en eso se distraen, y ese es el análisis de las elecciones en Panamá, por cierto, Guillermo, ese es el análisis electoral en Panamá. Eso, estar haciendo esas pollas. Yo no sé si todavía hacen, pero en el tiempo de antes hacía eso, y uno iba los sábados allá afuera allá a la Macarena en la vía Porras, era Gago, ahora es Super 99, y entonces uno hacía las pollas. En otros lugares también, pues habían otras partes. Uno decía que le hiciera una polla, entonces se la hacían con aquel, el otro, uno decía que caballos era lo que quería uno. En la polla, o a veces decía uno que le hicieran una polla ciega. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, sí, Yo me acuerdo claro, de eso. Cuando yo era claro, chiquito se hacía eso. claro, Entonces, claro. en eso que se la pasan, pues, haciendo esas pollas para ver a quién ponen Era arriba, como son 8. era un tarjetón era una tarjeta perforada que se Sí, imprimía de una computadora, ¿no? sí. Imagínate cómo serían esas computadoras. Esos eran unos armatostes en aquella época. Entonces, uno hacía esas pollas y uno se entretenía con eso, pues. ¿Qué tal caballo, no sé qué, y que el otro adelante y que no, que va a ser este y que por aquí y por allá? Bueno, la cuestión es que en eso es que nos pasa. Ese es el análisis de las elecciones en Panamá. Eso es Guillermo. Tanto así que yo ni presto atención, porque eso es como para atrasados mentales. Se distraen en eso mientras uno escudriña. Si uno escarba, ni siquiera escudriñar, Guillermo, ni siquiera escudriñar, escarbar por arriba, uno se encuentra con este asunto, que te golpea en la cara. Un partido que saca 30% a nivel nacional, ¿cómo obtiene el 50%? Explícame cómo llega a eso. Bueno, llega a eso básicamente, básicamente, porque hay un sistema electoral basado en corregimientos. Tú lo dijiste antes. Y para la asamblea crearon circuitos que son como si fueran corregimientos. Entonces, dividen el país en circuitos electorales. Hay 26 que eligen uno nada más. Esos 26 que eligen uno, por supuesto que favorecen al partido que más, que tiene la mayor de las minorías. Porque es una regla matemática. Eso es algo sencillo. Si tú tienes 8 partidos, cada uno presenta un candidato y hay uno que tiene 30% de apoyo, ¿quién va a ganar? El que tiene 30%. Entonces, el sistema uninominal favorece al partido de la dictadura. Eso es un hecho matemático, no es una opinión mía, está reflejado. En 26 circuitos uninominales, el PRD sacó 14 diputados. Eso es más de la mitad.
Y eso no es solamente en 2019, eso es en años anteriores también. Y la otra manera que es todavía más burda, más constituye una afrenta verdaderamente, Guillermo, es el residuo. Y eso también lo menciona en el artículo de mañana y eso se ha mencionado muchas veces. Esa fórmula para repartir el residuo, que dice que a la hora de repartir el residuo se les reparte a los candidatos más votados. Esto es en los plurinominales. Pero es que, en los plurinominales debe prevalecer un sistema de representación proporcional. Y en un sistema de representación proporcional uno no vota por candidatos, uno vota por partidos. Entonces, el residuo se les debe asignar a los partidos que restan después de la asignación por cociente y medio cociente. No a los candidatos. Ellos van y cuentan en la papeleta como si eso fuera una elección por una persona, y no es una elección por una persona, es una elección por un partido. Entonces, así con eso. ¿Cuál es el efecto de eso? Bueno, salieron 12 por residuo. ¿Cuántos son del PRD? 7. ¿Cuántos son del Molirena? 4. 4 de los 5 Molirena salieron por residuo. 7 del PRD salieron por residuo. Esos son 11. Y salió una del CD, o salió, no, le dieron, porque se lo entregaron así, ¿no? Por residuo. Así es que eso es un poco lo que trato mañana, pero se nos ha acabado el tiempo, Guillermo, y no hemos mencionado nuestra sesión de hoy dedicada a la filatelia. ¿Tú vas a ir? Claro que sí. ¿O te pongo ausencia desde ahora? No, 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 ya mira, aquí estoy listo ya para meter poner la corbata. Porque Ah, ahora muy importante. porque ahora se exige entrar al Salón Bolívar con corbata, que debería ser así siempre. Así debe ser en honor de nuestro libertador Así es. Simón Bolívar, quien encima de todo siempre fue un hombre que se preocupaba Pulcro. por andar bien vestido y pulcro, pero más allá de todo eso, fue una persona que hizo unos aportes enormes, enormes al desarrollo político. Sabes, yo quisiera, esto que hemos venido hablando acerca de republicanismo, Guillermo, es la fuente del republicanismo ismeño está en Bolívar, perdón, del republicanismo americano. Una de las fuentes importantes del republicanismo americano es Simón Bolívar. Sus lecciones son trascendentes hoy como lo eran en 1821, como lo eran en 1810, cuando comenzó su vida política. Así es que no nos cansamos en la sociedad bolivariana, como lo manda nuestro estatuto, de promover ese legado benéfico del libertador Simón Bolívar. Y hoy, Guillermo, yo no sé si tú eres coleccionista de estampillas o si alguna vez te interesó. Yo cuando era chiquillo sí buscaba las estampillas, me parecía Tengo, un tengo pasatiempo muy una colección de interesante. estampillas que te caes. Yo Bueno, tengo estampillas que tienen más de 100 años ya. Y el chiste de la imagínate, filatelia es que las estampillas estén con el sello. con el sello, Yo tengo claro. toda la colección del rey Juan Carlos, desde que salió en 1975, todas, de diferentes colores. Y algunas estampillas panameñas de cuando se construyeron los edificios Libu, en, Sí, cómo no. ahí las tengo, del terremoto de Nicaragua. eh, las tengo. Lo que no encontró es la forma de exhibirlas. Las tengo guardadas. Pero tú sabes que eso tiene su forma de quitar de la carta, del sobre. Se pasa en agua, pues se seca. Eso tiene un tratamiento y después se guarda de manera de que el ambiente, el moho y las cosas no dañen la pintura. Es interesante. Me gustaría escucharlo. Claro que sí. Y lo que te iba a decir es que como vas a ir esta tarde, puedes hacer la consulta ya, porque el expositor nuestro es don Vladimir Berrío Lem, que por muchos años ha sido director de Filatelia. Y para mejor comprensión del tema, agrego que la filatelia es la emisión, la disciplina o el interés, el pasatiempo que se enfoca en la emisión y la colección de sellos postales, ¿no? Los sellos postales se emiten por parte del Estado, por supuesto, pero hay personas que se interesan por esta materia y es una materia fascinante por una parte y por otra parte me decía el profesor Leiva, colega mío de la universidad en Florida State University, me decía el profesor Leiva que se aprende tanto de historia a través de la filatelia. O sea que es una práctica muy, muy interesante y muy benéfica. Y nos va a hablar don Vladimir Berrío Lema esta tarde, que él es el orador de fondo. Como dije, fue director o ha sido director de filatelia en los Correos Nacionales durante muchos años y además es el director de la Comisión
nacional de los símbolos de la nación. O sea que conoce no solamente de los sellos postales, sino también de los símbolos nacionales, que es otra materia muy interesante. Él nos va a hablar esta tarde sobre la filatelia bolivariana, o sea, los sellos postales Ah, qué dedicados al interesante. libertador Simón Bolívar, que hay varios en la colección panameña y por supuesto en la colección de otros países hay muchísimos, ¿no? Así es que yo creo que va a ser una sesión muy interesante y te esperamos, Guillermo, esta Ahí vamos a tarde a estar. las 2 de en la el Salón tarde. Bolívar. Muchísimas gracias. Así Carlos es. Guevara Man, un abrazo grande y Gracias. nada, te leo en la Estrella de Panamá. Bueno, muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego. Era el doctor Carlos Guevara Man con nosotros aquí en Sillón de Ancon por Radio Ancon. Ya está con nosotros el doctor Carlos Guevara Man, presidente de la Sociedad Bolivariana, profesor universitario, por supuesto investigador, periodista, historiador, bueno, una serie de cosas. Y uno de las personas, uno de los poseedores del pensamiento político más importante del país. Doctor Carlos Guevara Man, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Un saludo especial en esta fecha, martes 26 de marzo de 2024. ¿Cómo amaneces hoy? Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Unos días amaneció un poco raro, ¿no? Pero ya se van a ir todas esas nubes que andaban por ahí y ya verás cómo sale el sol a los salvajes, porque te vamos a tener unos días muy soleados. Bueno, pero hoy percibo que hay menos humo. Ayer la cantidad de humo era casi que asfixiante en el sector, Pero todavía el se ve, sector en ¿ah? el que estamos. Acá todavía se ve algo de humo. Sí, Imagino que nos estamos intoxicando muy sí, bonito, ¿no? sí, nos estamos intoxicando lentamente, Guillermo. Entonces es un asunto que me preocupa, sobre todo en el marco del Día Internacional, del Día Mundial del Clima. Hoy se conmemora el Día Mundial del Clima. Como sabemos, uno de los aspectos principales en torno al clima. Mira que estoy con una ronquera y la ronquera es a raíz discúlpame, a raíz de la concentración de humo que presumiblemente emana y sigue emanando de Cerro Patacón. La semana pasada también mencionamos el asunto, Guillermo. Hace 2, 3 meses que estamos con ese problema y no se puede resolver o sea, se puede resolver, pero no se resuelve, es lo que quiero decir, ¿no? Para hablar en propiedad. En días pasados, hubo un artículo muy interesante, no recuerdo exactamente en cuál periódico, pero había un artículo muy interesante, una entrevista que se le hacía a una funcionaria de un organismo internacional, que señala, es perfectamente factible manejar un relleno sanitario sin que haya problemas de este tipo. Es perfectamente factible. Y Sí. hay muchas alternativas para el manejo, la gestión, la disposición de la basura que no involucren, que no impliquen o que no produzcan semejantes alteraciones al clima, para hablar del clima, al ambiente, para Yo, hablar del ambiente y a la salud de la yo te población, digo ¿no? desde ya porque no se hace. No se hace no porque no tenga la capacidad, sino porque no da réditos económicos. Al final es lo mismo que cuando tú haces acueductos. Ningún político quiere hacer acueducto porque eso se entierra. ¿Me entiendes? Y entonces no. Ah, que es un acueducto, como nadie lo ve, pero la gente lo usa. Y ahí es donde está la mente pequeñita de los políticos, ¿no? La mente de kiosco. Y de hecho, la mente de kiosco ha sido algo que ha estado en el tiempo. Y me gustaría irme precisamente para allá, porque el racismo es una lacra que todavía existe en nuestro tiempo, mi estimado Carlos Guevara Man. Y durante esta semana es la semana de la solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Precisamente, Guillermo, es una conmemoración que instauró la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se ha preocupado mucho por la erradicación del racismo, la erradicación de la discriminación racial, que como bien lo señala, es una lacra que ha caracterizado a la humanidad y que viene de la mano de episodios abominables, diría yo, de la historia humana, como lo es la esclavitud, la esclavitud de los africanos,
que durante 300, en algunos países hasta más, porque en Cuba y en Brasil no se abolió la esclavitud hasta bien entrado el siglo XIX, hasta después de mediados del siglo XIX. En Cuba en 1868, si no me equivoco, y en el Brasil 2 décadas después, en 1888. O sea que casi hasta finales del siglo XIX hubo esclavitud legalizada en América. Por supuesto que después de la abolición de la esclavitud han permanecido actitudes, conductas e inclusive políticas de discriminación racial. Eh, un caso paradigmático en este sentido, en un sentido totalmente negativo, por supuesto, pero un caso paradigmático en este sentido es el de Estados Unidos, donde la esclavitud se abolió finalmente en la década de 1860. Primero hubo una declaración de emancipación del presidente en 1863 y después, para darle la mayor fuerza posible, se adoptó una enmienda constitucional en 1868, mismo año en que se abolió en Cuba, por cierto, la esclavitud. Pero posteriormente a eso, los estados del sur, donde era más fuerte esa tendencia discriminatoria y bueno, la práctica esclavista era más fuerte en los estados del sur, que eran los que tenían legalizada esa aborrecible institución. Eh, eh, la odiosa esclavitud, como la llamó nuestro gran estadista Justo Arosemena. Eh, y después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1868, los estados del sur impusieron una serie de medidas discriminatorias en contra de las poblaciones afrodescendientes. Se las ingeniaban de todas las maneras posibles. Decía que si no sabían leer y escribir, por supuesto que el analfabetismo era enorme entre la población afrodescendiente. ¿Cómo iban o sea, eran esclavos? No es que tenían oportunidad para ir a la escuela ni para alfabetizarse. Algunos sí lo hacían, pero era la norma, era la excepción. Entonces, no sabían leer y escribir, no podían votar. Si no podían pagar, había un impuesto per cápita. Algunos estados pusieron un impuesto per cápita. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo tiene que pagar un impuesto per cápita. Pónganse que era de $1. En aquella época, pues $1 valía mucha plata. O mucho más de lo que vale ahora, por supuesto. Entonces, si se ponía este impuesto per cápita, solamente los que tenían el dinero podían pagar, así fuera una suma que hoy nos parezca ridícula. En aquel momento $1, como dije, valía mucho más, y las poblaciones o las personas que hasta la víspera habían sido esclavizadas no tenían esos recursos. Entonces, si no pagaban el impuesto, no podían votar. En otros casos, si no pasaban un examen. El examen, como dije antes, podía incluir aspectos de escritura, saber leer y escribir, o preguntas sobre la organización política del Estado, que iban a saber. Ahí está esa famosa película que se llama Selma, que yo a veces se la he presentado a los estudiantes. Es muy buena. Y esto trata de los años 50 y 60 del siglo XX, ya no del siglo XIX, en el siglo XX todavía había esas medidas discriminatorias. Entonces la película comienza con la escena de una mujer afrodescendiente que quería votar en las elecciones. Me parece que el estado era Alabama, porque Selma está en Alabama, ¿no? Me parece que el estado era Alabama, estoy casi seguro, y la mujer se acerca a pedir, porque en Estados Unidos hay que solicitar, hay que registrarse en el registro electoral, hay que inscribirse en el registro electoral para poder votar. No es como acá que uno automáticamente está en la lista cuando uno consigue su cédula. Allá no tienen que registrar. Entonces va la señora al registro electoral y entonces le aplican un examen, porque en ese estado, en el estado de Alabama, había ese requisito. Los votantes tenían que poseer ciertos conocimientos de la organización política del Estado y de la historia y demás para poder votar. Entonces le hace las preguntas el registrador, que evidentemente es blanco, ¿no? Y evidentemente no quería que la señora pudiese acceder al registro. Entonces le hace toda una serie de preguntas, y la mujer, que había estudiado, era como la octava vez que se presentaba y ella de verdad quería votar, estaba muy motivada para votar. Entonces contesta todas las preguntas bien. Y finalmente le dice el hombre, como quien dice, para terminar, o sea, para
reconclavarla. Le pregunta, ¿cuántos juzgados municipales hay en el estado de Nevada? Imagínate tú. Entonces, esa era una de las preguntas que él inventó, porque había una gran arbitrariedad también, ¿no? En la inscripción, en el registro. Entonces le hace esta pregunta de cuántos juzgados había en el estado de Alabama, y la señora contestó varios en realidad, pero no los contestó todos, eran algo así como 47, qué sé yo, una cosa así. Pero en fin, este episodio que he narrado, que procede de la película, como dije, una película que vale mucho la pena ver, que se llama Selma, sobre la lucha de los afrodescendientes, eventualmente liderados por aquel gran personaje que fue Martin Luther King. La película inicia con este episodio y presenta lo que era la realidad, lo que fue la realidad hasta hace muy poco, Guillermo, fue la realidad hasta hace unos 60 años. Entonces, a raíz de todas estas experiencias terribles, la Organización de las Naciones Unidas se ha preocupado mucho por promover una cultura de igualdad, de respeto, de no discriminación. Y en este sentido, Guillermo, yo como presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá no puedo dejar de recordar al libertador Simón Bolívar, porque cuando otros líderes revolucionarios e independentistas en Sudamérica, lo mismo que en Norteamérica, o se quedaban callados o abiertamente patrocinaban la esclavitud, Simón Bolívar desde muy temprano estuvo en contra de la esclavitud. Hay dos proclamas suyas durante la guerra de independencia en Venezuela, donde libera a los esclavos. Al Congreso de Angostura en 1819 lo dice con estas palabras: imploro al Congreso que erradique la esclavitud, que decrete la abolición de la esclavitud. Se lo solicitó a la Convención de Cúcuta, que se reunió en 1821 para darle una constitución a la recién creada República de Colombia. No le hicieron caso, porque los intereses de los terratenientes esclavistas eran muy importantes en aquella época. Y Bolívar sabía que o sea, había que luchar contra tantos, había tantos desafíos, digámoslo de esa manera, había tantos desafíos, había que luchar contra los españoles, había que mantener la coherencia de este Estado en el cual estaba caracterizado, un nuevo Estado que estaba caracterizado por un divisionismo y por fuerzas centrífugas. Entonces se dio cuenta que eso no se podía empujar tanto porque iba a crear mayores antagonismos, pero le repugnaba la esclavitud, al punto que, gracias a su influencia, y la de otros, por supuesto, porque no fue el único, pero gracias a su influencia, por lo menos la convención la que acabo de mencionar, la de Cúcuta, la convención de Cúcuta, decretó eventualmente la ley de vientres libres, que por lo menos fue un adelanto. Y tampoco es que se haya implementado también, pero en fin, por lo menos fue un adelanto. ¿Qué significaba la ley de vientres libres? Significaba que cualquiera que naciera de una esclava, el hijo de una esclava, a partir de cierta fecha, los hijos de las esclavas serían libres. Como digo, no se implementó de una manera muy efectiva y demás, pero por lo menos fue un adelanto, y fue un adelanto inspirado en gran medida por la preocupación del libertador por este terrible mal que era la esclavitud. Es más, él sabía perfectamente bien que la esclavitud, además de ser una institución degradante, que degradaba no solamente al amo, sino al esclavo, a los dos, y lo dice claramente en sus discursos, además de eso, la esclavitud traía otros problemas, otros resentimientos. Imagínense ustedes, ¿cómo uno va a estar resentido a alguien que está esclavizado por otro ser humano? Una cosa horrible, ¿ves? Entonces, yo no puedo, en el marco de esta semana que bien has traído a colación, Guillermo, una semana contra la discriminación racial que instauró la Asamblea General de las Naciones Unidas, no puedo dejar de recordar al libertador Simón Bolívar en este contexto. Vamos a hacer algo, mi estimado Carlos Guevara Man. Vamos a la pausa, porque tenemos temas nacionales también y también una invitación para el día de hoy a los miembros de la Sociedad Bolivariana y amigos y simpatizantes. Así que, si te parece, vamos a la pausa y regresamos. Usted escucha al doctor Carlos Guevara Man en el sillón de Ancon por Radio Ancon.